En esta sesión vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que tiene que ver con la existencia de mafias en el estado actual y la potencial existencia de mafias en un estado anarcocapitalista o, como se le suele denominar en la literatura anarcocapitalista, en ANCAPIA. ANCAPIA es simplemente la suposición de un país anarcocapitalista. Es la tierra prometida para los anarcocapitalistas. Pues bueno, vamos a abordar aquí en esta sesión muy breve el tema de, la existencia de mafias, primero desde un lado del paradigma actual, donde tenemos un Estado, y cómo sería esta existencia, si sería posible esta existencia en un posible país anarcocapitalista. Vamos a empezar definiendo qué es una mafia, ¿no? Una mafia, vamos a definirla como una organización de criminales con la voluntad de conseguir algún tipo de recurso valiéndose por la fuerza. Podemos definirla de esta manera, ¿no? O sea, una mafia es simplemente un grupo de personas que a través de crímenes, a través de delitos, se abre paso en una sociedad para conseguir sus objetivos. Por lo tanto, una mafia es por definición coactiva e involuntaria. Claro, el que te vende frutas en la verdulería no es una mafia por el simple hecho de que vos podés agarrar para otro lado y no comprarle ese tipo de recursos, y también por el lado de que la verdura, la fruta son bienes que no representan ninguna ilegalidad, o sea que vos podés tranquilamente andar con una banana por la calle y no hay una legislación que te pueda complicar la vida por ese simple hecho, ¿no? Cosa que con el tema de las mafias ocurren dos cosas. La primera es que la mafia a veces es involuntaria, porque hay mafias que se dedican, por ejemplo, a el secuestro, y entonces, claro, el secuestro es una cosa que es totalmente involuntaria. Ahora, también hay mafias que se dedican a la reventa o a la producción de sustancias estupefacientes, claro. Y acá es donde uno puede pensar, estas mafias, el problema que tienen es que las sustancias que venden son ilegales, ¿no? Porque a priori uno podría decir, ¿qué diferencia hay entre el que vende frutas y verduras o qué diferencia hay entre el panadero con el que vende alguna sustancia ilegal? ¿Qué diferencia hay? Bueno, la única diferencia evidentemente es que la sustancia ilegal justamente es ilegal. Aquí se suele esgrimir un argumento muy fácilmente desmontable, que es básicamente decir, no, lo que pasa es que el pan no le hace daño a nadie, lo que pasa es que la verdura no le hace daño a nadie, y fíjate vos que el que vende droga sí hace daño, porque lo que está vendiendo daña al consumidor. A lo cual se podría responder, primero que nada, desde la alegación a que está partiendo de un presupuesto de que tendríamos que prohibir lo que le hace mal a la sociedad. Por lo tanto, tendríamos que prohibir la Coca-Cola, tendríamos que prohibir los McDonald's. Los McDonald's matan millones de personas por año, es increíble lo que matan. Tendríamos que prohibir los McDonald's, los Burger King, tendríamos que prohibir el paracaidismo, porque hay gente que se muere cuando cae el paracaídas. O sea, entonces habría que prohibir un montón de cosas con esta afirmación, ¿no? de que hay que prohibir lo que hace mal. O sea, si hay que prohibir lo que hace mal, ¿entendés? Hay que prohibir hasta los celulares, porque fíjate que los celulares también, si son mal usados, te pueden quemar la cabecita, ¿no? Entonces habría que prohibir tantas cosas que la sociedad se volvería una total un desorden y algo que no podría funcionar, porque en definitiva, si la gente no tiene acceso a nada, no es una sociedad que pueda salir adelante, ¿no? Entonces, se respondería de esta manera, ¿no? Evidentemente, si vamos a prohibir todo lo que le hace mal al consumidor, entonces habría que prohibir tantas cosas que sinceramente solamente podríamos dejar el agua. No, el agua no, porque fíjate que te podés ahogar con el agua, ¿no? Hay mucha gente que se ha ahogado con agua, entonces hay que prohibir el agua. No, eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Lo que se puede alegar en este caso es, lo que pasa es que la Coca-Cola y el Big Mac no hacen el mismo daño que ciertas drogas, porque hay drogas que causan una adicción muy grande y entonces arruinan la vida del sujeto. Más allá de que gran parte de la ruina del sujeto drogado es la ilegalidad de las drogas, o sea, gran parte del problema es la ilegalidad, porque los ajustes de cuenta, por ejemplo, no podrían existir en un marco legal, ¿no? Pero más allá de eso,
¿Dónde se marca, dónde vamos a marcar dentro de este presupuesto la línea donde algo pasa a ser permisible y donde algo pasa a ser no permisible? O sea, ¿a partir de qué nivel hay que legalizar o ilegalizar? Hay mucha gente que está, por ejemplo, de acuerdo con legalizar la marihuana porque dicen que es una droga que no hace tanto daño. Y hay otra gente que dice que no hay que legalizarla. Bueno, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? ¿Con qué droga sí y con qué droga no? Evidentemente de aquí se puede armar un debate enorme del que difícilmente nos vamos a poder poner de acuerdo. Pero en definitiva, lo que yo considero es que se droga el que quiere, ¿no? Y dentro de este marco de prohibir lo que le hace mal al sujeto, pues evidentemente yo parto del presupuesto, ¿no? Esto para mí es un presupuesto básico de que el ser humano en su libertad tiene el derecho a arruinarse la vida como quiera, siempre y cuando la cuenta la pague él. O sea que si yo quiero, con mi dinero que me gané trabajando, arruinarme la vida con cualquier tipo de droga, no tiene que haber una ley que me impida hacer eso porque yo no estoy perjudicando a los demás. Y evidentemente, como la libertad es lo más sagrado dentro de la política, dentro de este marco conceptual, evidentemente es algo tremendamente impermisible que haya una organización que me prohíba a mí consumir lo que yo, con mi recurso que conseguí trabajando sin hacerle daño a nadie, quiero consumir lo que a mí se me ocurre porque yo soy dueño de lo que tengo. De esto hemos hablado en otros videos referentes a la propiedad privada, o sea, cómo funciona la propiedad privada. Bueno, evidentemente la propiedad privada implica que uno puede usar su propiedad como uno quiera, en tanto que es suya, es el soberano de su propiedad, ¿no? Esto ya lo hablamos en otros videos de la serie de En defensa del anarcocapitalismo. Creo que fue el primero o el segundo, si no me equivoco, fue uno de los primeros, ¿no? Pero en definitiva yo parto con el presupuesto de que el ser humano tiene todo el derecho del mundo a arruinar su propia vida si no le hace daño a nadie. Porque fíjate vos que además se correlaciona bastante con las enseñanzas bíblicas. Si le vamos a prohibir a una persona arruinarse la vida, entonces estamos cometiendo una coacción y en definitiva estamos haciendo que el que se esfuerza para no arruinarse la vida no lo hace simplemente porque quiere tener una buena vida, sino que lo hace porque tiene la obligación de hacerlo. O sea, obligar a la gente a ser virtuosa, obligar a la gente a ser buena persona, evidentemente es una cosa que no genera buenas personas. Lo que genera buena persona es, pudiendo cometer pecado, no cometerlo voluntariamente. De hecho, esto es enseñanza bíblica pura. O sea, Dios da libre albedrío justamente porque espera no obligarnos a hacer el bien, sino que nosotros, reconociendo el bien y el mal, viendo lo feo que es el mal y viendo lo bello que es el bien, nosotros elegimos hacer el bien. Así es como tendría que funcionar una sociedad, no mediante la prohibición de la gente a hacer cosas que le hacen daño a sí mismas. Obviamente todo esto, estamos hablando de daño hacia la propia persona. Evidentemente algo muy distinto es hacerle daño a otra persona, ¿no? Porque uno estaría en ese caso invadiendo la propiedad de la otra persona. Pero con lo que uno tiene, uno debería tener la libertad de hacer lo que quiera dentro de este marco conceptual, ¿no? Entonces, ya aquí partimos, ya tenemos dos cosas definidas. La primera es que el ser humano tiene todo el derecho del mundo a arruinarse la vida si lo hace con su propiedad sin molestar a nadie. Y lo segundo que tenemos que considerar es que, claro, estas mafias, no las que hacen secuestros, pero sí las que venden droga, las que simplemente sin obligar a nadie a drogarse, están ahí brindando ese producto. La única ilegalidad que cometen es vender un producto ilegal. Pero como dijimos antes, ilegalizar un producto estaría violando de alguna manera este mandamiento de que la persona se arruine la vida con lo suyo si quiere. Entonces, ¿qué se sigue de esto? ¿Qué es lo que yo quiero? O sea, ¿qué conclusión quiero terminar arribando? Pues justamente que todas las drogas deberían ser legales siempre y cuando no se obliga a nadie a drogarse. Porque claro, si vamos a partir del presupuesto de que la persona tiene todo el derecho a intercambiar su propiedad con quien quiera, de la forma que quiera, mediante acuerdos voluntarios, en tanto que su propiedad es suya, pues entonces no hay ninguna razón para un tipo que trabajó, se hizo 2.000, 3.000 pesos en una changa y se quiere comprar droga, pues entonces, tanto que la plata es suya y se la ganó trabajando, contribuyendo a la sociedad, no tendríamos que impedirle intercambiar ese dinero por lo que él quiere, porque justamente lo que él quiere es justamente utilizar su propiedad, que es suya. O sea, en este punto habría que de alguna manera invadir la propiedad privada de la otra persona. Conclusión,
lo que convendría hacer, según la ley libertaria o la ley anarcocapitalista, es justamente legalizar todas las drogas, porque se droga el que quiere y estamos partiendo del presupuesto, como con todo, de que se droga con sus propios recursos que los obtuvo de forma no coactiva. Esto evidentemente también envuelve cualquier otro tipo de recurso, por lo tanto no se puede alegar a que con estos recursos sí y con otros recursos no. Me explico. Si yo le robo plata a alguien para comprarme una banana, es lo mismo que si le robo plata a alguien para comprarme droga. Las dos cosas están mal. Digo, no es que esté mal porque sea droga, está mal porque estoy robando plata. Entonces, lo que se hace con esa plata, si es plata robada, ya está mal. En cambio, si es con plata propia, ya no está mal porque es plata propia. Entonces, justamente estamos partiendo del presupuesto de que estas sustancias se estarían adquiriendo con plata propia, de la misma manera que presuponemos que cualquier otro recurso de la economía, cualquier otra mercancía, se adquiere de la misma manera. Por lo tanto, no hay coacción en el medio, porque es plata, repito, voluntariamente conseguida mediante intercambios voluntarios, es decir, vendiendo trabajo, vendiendo producto, vendiendo servicio, y negociando voluntariamente también con el vendedor de droga. Hasta acá no habría ningún problema. Digo, estoy comprando como compraría en una verdulería. Agarro la plata que agarré laburando, voy y me compro droga. Listo, ya está. Es como si me comprara verduras. O sea, es lo mismo. El tipo está ahí para venderme si yo quiero y si no, no me vende, ¿no? Estamos con ese presupuesto siempre, ¿no? Ahora, otra cosa que podríamos preguntarnos, ya que determinamos, lógicamente, que la prohibición de las drogas es un avasallamiento sobre la libertad de la propiedad privada, porque claro, si yo quiero comprarme un determinado recurso y no puedo porque una ley me lo prohíbe, yo no estoy pudiendo intercambiar voluntariamente mis recursos adquiridos pacíficamente de la forma que yo quiero. Por lo tanto, ahí hay una agresión que no tendría que existir. Entonces, otra pregunta que cabría pensar, bueno, si legalizamos las drogas, evidentemente se nos va toda la mafia, ¿no? De hecho, esto es lo que no quieren los narcotraficantes. Contrario a lo que se suele pensar cuando uno habla de combatir el narcotráfico, que uno dice, no, hay que aumentar las penas por vender, hay que aumentar las penas en la cárcel, ¿no? Contrariamente a lo que se suele pensar, el narco en sí mismo no le tiene miedo a las penas en la cárcel. El narco no tiene miedo a ir más años preso. El narco lo que tiene miedo, en realidad, o lo que tendría que tener miedo, es a que las drogas se vuelvan legales. Porque si las drogas se vuelven legales, ya no hay narcotráfico. Evidentemente, donde hay una ilegalidad, hay una mafia. O sea, cuando vos ilegalizás un producto, te nace una mafia. De hecho, esto se demuestra con la ley seca de Estados Unidos. Es decir, cuando se prohíbe el alcohol, nacen mafias que venden alcohol, que matan para vender alcohol. O sea, mafias que eran tremendamente agresivas, como lo es el caso de Al Capone. Al Capone simplemente era un mafioso que vendía alcohol. Y sin embargo, en esa época, al estar prohibido, era un bien que uno se agarraba a los tiros en ese negocio. ¿Qué pasó después? Se legalizó el alcohol. Y como vos podés comprar alcohol en cualquier súper, vos vas al súper, te compras alcohol, vas a un 24 horas, te compras alcohol. Incluso vas a algunos eventos y te dan alcohol. En algunos, en algunos conciertos, en algunas fiestas, o sea, está por todos lados. Pero claro, ya no hay mafias que vendan alcohol. O sea, no hay ajustes de cuentas porque un tipo no pagó una botella de cerveza. No existe eso. No hay una mafia del alcohol. Por lo menos en países donde el alcohol es legal. ¿Y por qué? Y porque yo no voy a armar una mafia, yo no voy a matar para vender algo que se vende en un supermercado. Entonces, la ilegalidad provoca una mafia agresiva. En el momento en el que vos prohibís algo, nace una mafia. Si nosotros el día de mañana prohibiéramos el café, pues adivina qué, te va a surgir una mafia que va a vender café. Y como va a ser clandestina y va a estar en la ilegalidad y va a estar todo el tiempo jugándose ir a la cárcel, y va a estar todo el tiempo compitiendo con gente que también se está jugando ir a la cárcel, pues entonces te va a pasar lo que te pasa con cualquier otra mafia. Van a andar a los tiros para vender café. Esto es empíricamente observable, la mafia del Capone lo demuestra. Cuando vos prohibís un producto, te nace una mafia que está dispuesta a matar gente para venderte ese producto. ¿Por qué? Porque es ilegal. Pero el problema es que cuando vos ilegalizás un producto, esa demanda no desaparece. Uno por prohibir el café, por ejemplo, no es que los consumidores de café van a decir, no voy a consumir más porque es ilegal. No, van a acudir a estos mercados ilegales. Por lo tanto, sigue existiendo esa demanda de café que tiene que ser satisfecha de alguna manera por el mercado, ya sea por el mercado negro o por el mercado legal. Pero además de eso, no solo se te mantiene la demanda, sino que además, en el momento en el que vos estás
prohibiendo una mercancía de ser vendida, digamos, legalmente, estás reduciendo muchísimo la competencia, porque hay gente que no se quiere arriesgar por venderla. Estás aumentando muchísimo el riesgo, porque ahora, si te descubren vendiendo eso, podés ir preso. Entonces, ¿qué pasa además? Se te suben tremendamente los precios. Entonces, de repente, algo que normalmente te tendría que salir 30 pesos, te pasa a valer 1000 pesos. ¿Por qué? Y porque, escúchame, el que te lo vende puede ir preso. El que te lo vende se juega que lo maten para robarle el negocio. El que compra se juega la cabeza de que lo maten para cobrarle. Hay todo un conjunto de riesgos subyacentes que hacen que el precio se dispare muchísimo. Entonces, una mercadería que te tendría que salir 30 o 40 pesos, te termina saliendo 1000 o 2000 pesos. Eso es algo que ocurre con este tema de las sustancias ilegales, que tienen un precio tremendamente desorbitado. ¿Y por qué? Y porque el riesgo es muy grande. Entonces uno tiene que cubrir los riesgos cuando vende. Entonces, si nosotros legalizáramos las drogas, que esto es algo que hay que discutirlo, claro, a nivel regional por lo menos, porque si legalizás las drogas solamente en un país, eso se puede generar un gran quilombo con eso. Pero, sin embargo, en el momento en el que vos legalizás, en principio te tendría que aumentar muchísimo la competencia, te tendría que bajar a nada el riesgo, o a casi nada, más allá del riesgo de que alguno se te quede sin pagar, un riesgo mínimo. ¿Y eso qué provocaría? Porque ya no hay mafia de droga, no hay más ajuste de cuenta, o prácticamente no habría. ¿Por qué? Y porque una cosa que está en las góndolas de un supermercado, nadie te va a matar para cobrártela. O sea, ¿entendés el sistema como es? Lo podés constatar con la cerveza, hermano. Vas al súper, te compras una cerveza, chau. Nadie mata por una cerveza. ¿Entendés? En cambio, matan por droga y matan por estas cosas justamente porque son ilegales, porque no se pueden conseguir. Entonces también hay que considerar estas aristas. De que realmente si uno legaliza de esa manera, como eran legales desde siempre. Porque hay gente que no sabe, pero las drogas eran legales hasta hace poco más de 100 años. 1920, 1930 se volvieron ilegales. Antes eran totalmente legales y no había problema. No había problemas como hay ahora. El problema surge cuando se prohíben. ¿Por qué? Y porque cuando se prohíbe, te matan para comprar, te matan para cobrarte, se matan entre ellos para robarse el negocio porque saben que hay pocos competidores. Entonces, claro, es muy fácil que un narco de repente abarque todo un barrio. ¿Y por qué? Y porque nadie se quiere arriesgar. ¿Entendés? En cambio, si fueran legales, habría tantos comercios, digamos, descentralizadamente vendiendo, que el riesgo, como digo, sería mínimo, el precio sería mucho más bajo. En definitiva, el problema del narcotráfico, en teoría, se solucionaría de esta manera, ¿no? Con el tema de legalizar. ¿Y en qué se relaciona esto con el anarcocapitalismo? Que en el anarcocapitalismo, como no tenés productos prohibidos por ley, en el anarcocapitalismo no triunfarían las mafias, como suele decirse. Porque claro, se suele decir, no, en el anarcocapitalismo las mafias gobiernan, ¿no? Pero es que las mafias solamente pueden existir con Estado. Porque es el Estado el que prohíbe lo que la mafia quiere vender y que provoca que la mafia propiamente dicha exista. Si no hubiera un Estado prohibiendo lo que la mafia vende, la mafia no sería una mafia, sería un comercio como cualquier otro. Simplemente vendería una sustancia. ¿Se entiende? Es algo que claro, el concepto de mafia ya implica un Estado detrás, ilegalizando lo que la mafia vende, y por eso la mafia es una mafia. O sea, la mafia es una organización criminal. El crimen es un acto ilegal grave. ¿Y qué es algo ilegal? Pues algo que está fuera de la ley. ¿Pero qué es la ley? Y la ley es la ley que pone el Estado. Entonces, el concepto de mafia te conduce al Estado. Realmente sin Estado no habría mafia. Y más allá de eso, más allá de que se diga que sin Estado mandarían las mafias, yo me pregunto, bueno, ¿y quién manda ahora? ¿Quién manda ahora? Porque ahora el Estado tiene muy poca cabida, por lo menos en el siglo XXI. Los que mandan son las mafias. El que manda al país hoy en día es el narcotráfico y otras organizaciones mafiosas, de índole mafiosa, de índole criminal, que actúan muchas veces desde las sombras, porque son varias, y que terminan gobernando el propio Estado. O sea, solemos decir erróneamente, a mi parecer, que sin Estado gobernarían las mafias, pero es que con Estado ya gobiernan las mafias. Es que ¿quién te pensás que gobierna? O sea, el Estado, por debajo de la mesa, por debajo del mantel, como se suele decir, hace tratos secretos con la mafia.
con las distintas mafias que hay y que controlan muchas veces el mundo y que están por encima de muchos estados. Porque claro, como he dicho en otros videos, una cosa es China, una cosa es Estados Unidos, ¿tá? Una cosa es el estado ruso, ¿tá? Un estado fuerte, millones de soldados, un PBI enorme, ¿tá? Pero Uruguay, que es así, loco. Uruguay, que es una cosita así, que un estado de Estados Unidos ya es más grande que Uruguay, que una provincia de Argentina ya es más grande que Uruguay. ¿A vos te parece que Uruguay tiene el poder necesario para imponerse sobre estas organizaciones mafiosas? Y la respuesta es que no, papá. La respuesta es que estas organizaciones mafiosas internacionales te controlan el Estado como quieren. Y el Estado pasa a ser el títere. Pasa a ser, digamos, la forma de articular un poder sobre la población uruguaya. Entonces se relaciona de otra manera. No solo el Estado no combate la mafia, sino que el Estado se alía con la mafia y el Estado pasa a ser el arma mediante la cual la mafia canaliza su poder. Como hemos dicho en otras ocasiones en este canal de YouTube, sin un Estado, miren, si quieren profundizar en esto, yo hice un video que se llama El país imposible de invadir, que está ahí en mi canal de YouTube. Claro, ¿qué pasa? Si no hay Estado, no hay monopolio de la violencia. Si no hay monopolio de la violencia, no hay un ejército nacional, no hay una policía que tenga la capacidad de implantar su coerción sobre todo el pueblo uruguayo. Porque claro, la policía arresta a quien quiere, el ejército arresta a quien quiere, porque es el monopolio. Tiene amparos legales para eso. Pero ¿qué pasa? Si no tenemos Estado, quiere decir que no tendríamos ejército, no tendríamos policía, por lo menos no tendríamos una, tendríamos muchas descentralizadas, ¿no? Entonces, claro, la mafia internacional, cuando quiere meterse en tu país y saquear a tu pueblo, ¿para dónde agarra? Si no hay un rey al que cortarle la cabeza y ponerte vos ahí, no hay un rey que tenga el poder de canalizar su voluntad sobre toda la población uruguaya. Estamos hablando de que la población uruguaya se manejaría de forma tan descentralizada que en realidad sería muy difícil colonizarla a toda. Esto, como dije, se ve bastante en las invasiones a los colonos. Evidentemente las tribus más anarquistas en la época cuando el Imperio Español se metió en América, las tribus más anarquistas eran más difíciles de dominar. ¿Por qué? Y porque tenías que ir casa por casa. Sin embargo, las tribus que tenían un estado bien centralizado, sólido, con un rey, un cacique que era el que mandaba, era muy simple. Vos, cacique, decile a esta gente que ahora mando yo porque si no te mato. Ya está, eso es todo. Cuando un pueblo está subyugado por un Estado que monopoliza la violencia, es tan simple como articular ese Estado a tu gusto. O sea, el Estado es simplemente el arma que utilizan las élites para gobernar el país. Evidentemente, sin Estado no tendría cabida, no podría existir, porque tendrían que ir casa por casa, porque cada casa sería un mini Estado. Como he dicho, en un país anarquista, del anarquismo que manejo yo, cada casa es un Estado. Entonces, claro, que tenés que ir casa por casa para dominar completamente una población. En cambio, como insisto, y quiero que quede bien claro, cuando hay Estado, es tan fácil como articular el Estado a tu gusto, mediante coima, mediante amenaza, mediante sanciones económicas, mediante todo. O sea, la mafia es el arma de los Estados. Al revés, el Estado es el arma de las mafias. El Estado es el arma del narcotráfico. El narcotráfico sobrevive gracias al Estado. Entonces acá hay conceptos que están dados vuelta a mi gusto. Conceptos que están confundidos. Confundidos porque el Estado sirve a las mafias, no al revés. Sin Estado no puede haber mafias. Porque ese producto del que las mafias se enriquecen se vendería en todos lados. Entonces no habría una ganancia sustancialmente distinta. A lo que quiero llegar, tendría la misma rentabilidad vender bananas que vender droga, si la droga fuera legal. Tendría la misma rentabilidad. El tipo que quiere decir, ¿dónde invierto? Y capaz que me conviene vender banana antes que vender droga, porque le gano lo mismo. Porque a lo que es legal hay tanta competencia, tan poco riesgo, que no me sirve ensuciarme vendiendo una cosa cuando puedo ganar más vendiendo otra, que es totalmente distinta y hoy en día es legal. Entonces va por acá el tema. Contrario a lo que se suele creer, el tema de agrandar el Estado simplemente favorece al narcotráfico. De hecho, esto se puede ver en Venezuela, en Cuba, el narcotráfico es enorme. ¿Por qué? Porque el Estado es tan grande que es muy fácil mantener a la sociedad dominada. Donde hay menos Estado, más anarquía, hay menos problema con cárteles de droga.
Porque aparte cuando el Estado se corrompe está todo perdido, evidentemente. Cuando un Estado se corrompe ya no hay nada que hacer. Simplemente hay que arrancar de cero, eliminar todas las leyes y volverlas a escribir. ¿A vos en Cuba qué te parece que hay que hacer? En Cuba, supongamos que cae Fidel, no, ya está muerto Fidel, pero supongamos que cae Díaz-Canel. Cae, pum, cae el régimen cubano, viene un gobierno totalmente nuevo, democrático, todo lo que vos quieras. ¿Qué hay que hacer? Agarrar la Constitución, prenderla a fuego, agarrar el Código Penal, prenderlo a fuego y volver a empezar. Porque está tan corrompido el sistema y las leyes que no se puede hacer nada bueno con ese país. Bueno, todos los países de Latinoamérica, en mi opinión, van por ese rumbo. Porque ya tenemos unas leyes tan nefastas, la ley de violencia basada en género, las leyes de la autopercepción que determinan el género, las leyes de la fiscalía, todo este tipo de cosas. Que claro, que son leyes que te destruyen un país. Que te destruyen un país, en definitiva. Entonces, no sé si en Uruguay habría que tirar la Constitución y volverla a escribir, pero sí cambiar muchas cosas. Por ejemplo, esto de las jubilaciones, que es un caos. Esto de que una vieja no se puede jubilar, esto tiene que ir para la Constitución. No, mire, se jubila a los 60 y cobra sueldo mínimo, chau. Chau. Porque el sueldo mínimo se supone que es lo mínimo para sobrevivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir cambiando la Constitución para tener un Estado mejor, suponiendo que tiene que haber Estado. No me extiendo más, espero que haya quedado que haya quedado claro el mensaje de esta exposición. Y espero que se haya entendido, ¿no? Porque yo siempre lo que busco es que se entienda el mensaje, que se entienda lo que digo y que si me van a criticar en los comentarios, que es perfectamente normal, o sea, si van a venir críticas del espectador, pues que vengan con la concepción correcta de lo que dije, que no se me critique por aquello que no dije. Entonces lo principal es que el mensaje se entienda. Si el mensaje se entiende, cualquier crítica es bienvenida y se puede discutir lo que quiera. Lo que se quiera se puede discutir, pero que se entienda lo que yo digo, ¿no? Porque hay muchas veces que se cometen errores conceptuales. La mayor pesadilla del narcotráfico es que el Estado deje de existir o que el Estado legalice las drogas. Porque si el Estado legaliza las drogas, simplemente vender drogas como vender bananas. Es así de simple, no hay ninguna ganancia superior. Es así de simple, funciona así a nivel económico. El terror del narcotraficante es que se legalice lo que vende. El narcotraficante es rico gracias a la ilegalidad, gracias a la clandestinidad. Ya lo dijo Pablo Escobar, el narcotraficante más grande del mundo. Todo lo peligroso se convierte en plata. Cuando uno comete riesgos en el mercado, si le sale bien, uno gana millones de dólares. Millones de dólares si comete riesgos en el mercado. ¿Y por qué? Y porque el riesgo es una cosa que te agrega muchísimo valor a lo que vos vendés. Va por ahí el tema, ¿no? Es una cosa que es bastante intuitiva incluso. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si te gustó ya sabes que puedes darle me gusta. Las críticas son bienvenidas, por supuesto. Se responde cualquier crítica siempre y cuando tenga la concepción correcta de lo que yo dije y no se me critique por aquello que no dije. No se me critique por aquello que no dije. Como en el video anterior que me salieron a decir que yo soy un zurdo. Pero ¿cómo voy a ser zurdo si soy anarquista, papá? Yo no soy ni zurdo ni de derecha, yo soy anarcocapitalista, chau. Decirme a mí que soy zurdo es como decir que, no sé, que Orsi es de ultraderecha. Una cosa así, es como decir que Manini es un comunista. Una cosa que no tiene sentido lo que estamos diciendo. Estamos diciendo cosas que disparate, totalmente disparate. Bueno, y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.